El siseo del freno de aire. Ese solía ser el sonido de la llegada. Un largo tramo concluido. Ahora es apenas un signo de puntuación en una historia que ojalá nunca hubiera comenzado a leer. Dicen que el Mojave está vacío. Un lienzo abrazado por el sol, carente de vida. Mienten. O quizás nunca han recorrido las rutas que yo recorro. Aquellas que ni siquiera aparecen en el GPS. Aquí el calor no solo hornea el asfalto, deforma la realidad. Y el manifiesto, eso es solo papel. La verdadera carga, las reglas reales, están garabateadas en la parte trasera de manteles grasientos de restaurante, susurradas por camioneros cuyos ojos han visto demasiados amaneceres sobre arenas infinitas e indiferentes. Un veterano fue encontrado con su tráiler encendido a un costado de la Ruta 66. La puerta de la cabina oscilaba con la brisa. Aún tenía el teléfono en la mano. Su última búsqueda. Figura sombría en el Mojave, velocidad. Él sabía, solo que no siguió las reglas. Esta noche estoy rompiendo una de las mías al contarte esto, porque lo que transporto y lo que debo hacer para llevarlo de frontera a frontera, bueno, digamos que algunos paquetes gritan. Y algunas carreteras exigen un peaje que no puedes pagar con tu cartera. Quédate, si te atreves. Me llamo Jake Navarro. Llevo 13 años transportando carga. Desde que me licencié de los Marines en 29 Palms, ellos me enseñaron disciplina, pero el desierto me enseñó miedo. Después de que la empresa de transporte de mi padre quebrara durante la recesión, heredé su Peterbilt 379 del 2009 y un montón de deudas que podrían haber asfixiado a un rinoceronte. Pensé que me dedicaría a rutas estándar, de Los Ángeles a Phoenix, de Las Vegas a Bakersfield. Limpio, legal, aburrido. Eso duró exactamente 3 meses. El precio del combustible me estaba arruinando. Las tarifas de los corredores bajaron tanto que prácticamente pagaba por transportar sus mercancías. Entonces conocí a Roberto Méndez en una parada de camiones Pilot en Barstow. Gorra grasienta calada hasta los ojos inyectados en sangre. Había conducido esas rutas desde antes de que yo naciera, y sus manos temblaban al encender otro Marlboro. ¿Quieres dinero de verdad, mijo?, me preguntó, exhalando un humo que pareció colgarse demasiado tiempo en el aire inmóvil. Hay una despachadora que trabaja desde Needles. Se llama Cassandra Yazzie. Tiene contratos que nadie más quiere tocar. Roberto se inclinó, su aliento olía a café barato y algo más. Algo metálico. Pero Jake, susurró, una vez que empieces a transportar su carga, no hay vuelta atrás. El desierto no te suelta tan fácil. Debí haberme ido. Seguir con los trayectos legales. Pero cuando tus opciones son la bancarrota o lanzarte al abismo, uno aprende a hacer las paces con el compromiso. 2 semanas después, estaba sentado frente a Cassandra en una oficina destartalada detrás de la parada desértica de Dus, mientras deslizaba un sobre por una mesa pegajosa de décadas de café derramado. Dentro había instrucciones para rutas a lugares que no deberían existir y 7 reglas escritas con tinta roja. «Síguelas al pie de la letra», dijo, con unos ojos oscuros donde vi reflejado algo que no supe nombrar. El desierto ha tenido hambre últimamente. Las reglas eran simples, engañosamente simples. 1. Nunca abras las puertas del remolque entre el atardecer y el amanecer. 2. Si escuchas rasguños desde el interior del tráiler, sintoniza 107.9 FM y cuenta hacia atrás desde 50. 3. Detente solo en estaciones de servicio marcadas con una X roja junto a las bombas. 4. Si alguien te hace señas en la carretera, no te detengas. No hagas contacto visual. 5. Mantén tu radio CB en el canal 19. Si alguien repite tu nombre, cambia inmediatamente al canal 40. 6. La carga debe llegar a su destino antes del tercer amanecer tras la recogida. 7. Bajo ninguna circunstancia mires lo que estás transportando. Ese primer viaje parecía sencillo. Recoger un remolque sellado de un almacén en 29 Palms, llevarlo a un punto de entrega cerca de Searchlight, Nevada. El pago era 3 veces mi tarifa habitual, suficiente para mantener a los lobos alejados un mes más. El almacén estaba al final de un camino de tierra que, según mi GPS, no existía. Muros de adobe blanqueados por décadas de sol, cercados con alambre de púas.
Una sola caseta de vigilancia con un guardia navajo corpulento que revisó mis papeles 2 veces antes de dejarme pasar. ¿Primera vez?, preguntó, con un acento que me recordó los veranos de mi infancia en Gallup con mi abuela. Sí, respondí. Asintió despacio, estudiando mi rostro. Escucha las reglas de Cassandra, chico, cada palabra. El desierto recuerda cuando las personas olvidan. Dentro del recinto, trabajadores con overoles me guiaron hasta un muelle de carga. Se movían con la eficiencia de quien ha repetido la tarea demasiadas veces. Pero había algo raro. Nadie hablaba, nadie me miraba a los ojos. Solo el pitido de la reversa de mi camión y el susurro del viento entre los árboles de Joshua rompían el silencio. El tráiler ya estaba cargado y sellado cuando llegué. Un remolque estándar, salvo por los cerrojos reforzados en las puertas traseras y el hecho de que se hundía más de lo normal sobre los ejes, como si lo que llevase dentro pesara demasiado. El manifiesto decía piezas de maquinaria, pero el registro mostraba que había sido modificado con paredes reforzadas y un material que parecía ser aislante acústico. Uno de los trabajadores, un hombre hispano delgado con ojos cansados, se acercó a la cabina mientras revisaba mi camión. «Hermano», me dijo en voz baja, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie lo escuchara. «Mi primo hizo esta ruta el mes pasado, no lo hemos vuelto a ver». Antes de que pudiera responder, un supervisor lo llamó y el hombre se alejó apresurado, dejándome solo con mis dudas y el peso de lo que sea que llevaba detrás. Las primeras horas fueron normales. Tomé la carretera C62 hasta la 95, cruzando comunidades dispersas como Joshua Tree y Wonder Valley. El sol colgaba como una moneda de bronce en el cielo sin nubes, haciendo que el asfalto brillara con espejismos. Mi CV crepitaba con el ruido habitual, camioneros comparando precios de combustible, quejándose de inspecciones, avisando sobre radares. Todo cambió al llegar al tramo desértico entre Amboy y Needles. Los rasguños comenzaron alrededor de las 4 p.m., justo cuando el sol comenzaba a caer tras las montañas del oeste. Al principio pensé que era grava del camino, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado intencional, como uñas arañando madera. Alcancé la radio y sintonicé 107.9, como decía la regla. El interior de la cabina se llenó de estática, salpicada por lo que sonaba como respiraciones. Empecé a contar. 50, 49, 48. Los rasguños se intensificaron. Ya no eran solo rasguños. Se escuchaban susurros, palabras que no podía entender en un idioma desconocido. 37, 36, 35. Por el retrovisor vi movimiento. Por un instante juró que el remolque se mecía de lado a lado, como si algo dentro se estrellara contra las paredes. 24, 23, 22. Los susurros se detuvieron. Los rasguños se desvanecieron. Para cuando el contador llegó a 0, el único sonido que quedaba era el rugido de mi motor diésel y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Me detuve en una parada de camiones en Needles justo cuando el sol tocaba el horizonte, estacionándome lejos del resto de los tráileres. Las bombas de combustible no tenían marcas rojas en forma de X, así que no reposté. Solo tomé un café en la tienda de conveniencia e intenté ignorar las miradas de los otros conductores hacia mi remolque. Algunos señalaban. Un veterano se persignó. La cajera nocturna, una joven mujer mojave con tatuajes intrincados en los antebrazos, cobró mi café sin decir palabra, pero cuando me giré para salir, me agarró de la muñeca. «Tu carga», susurró. «¿Dónde la recogiste?» «En 29 Palms». Su agarre se tensó. Mi tatarabuela contaba historias sobre ese lugar, sobre cosas que deberían seguir enterradas en la arena. Me soltó temblando. «Conduce rápido, camionero, y no te detengas hasta cruzar la línea estatal». De vuelta en mi cabina, revisé el reloj. Faltaban 7 horas para el amanecer. Debería estar cansado, pero la adrenalina mantenía mis manos firmes en el volante. Kilómetro tras kilómetro de carretera vacía se extendía ante mí, rota apenas por algún par de faros lejanos. Pero esos faros me inquietaban. A esa hora, en pleno desierto, no debería haber tráfico en absoluto. Durante la siguiente hora, los faros se mantuvieron exactamente a 3 millas detrás de mí. Lo sé porque revisaba los espejos constantemente,
observando cómo esos dos puntos de luz mantenían la distancia como una ecuación matemática. Cuando aceleré a 70 millas por hora, ellos también lo hicieron. Al reducir a 60 por una zona en construcción, bajaron también, ni más cerca ni más lejos. A eso de las 10 p.m., la radio CB crepitó. Peterbilt en dirección este, marcador de millas 127. ¿Me copias? Tomé el micrófono, el pulgar flotando sobre el botón de transmisión. Canal 19, como dictaban las reglas. Pero algo en esa voz me puso la piel de gallina. Demasiado suave, demasiado amigable para esta hora y este vacío. Peterbilt en dirección este. ¿Estás en frecuencia? Dejé la radio sin responder. La regla número 4 resonó en mi mente. Si alguien te hace señas en la carretera, no te detengas, no hagas contacto visual. Tal vez también aplicaba para la radio. Los faros comenzaron a acercarse. La carretera 95 se extendía frente a mí como un río negro bordeado de arbustos de creosota y esqueletos de árboles de Josué. La luna colgaba, gorda y amarilla, sobre la Sierra Makulu, proyectando sombras que parecían retorcerse en mi visión periférica. Subí el aire acondicionado, pero el sudor seguía perlándome la frente. Jake Navarro. Jake Navarro. Jake Navarro. Mi nombre se repetía en el altavoz de la CB con esa misma voz dulzona y desagradable. Canal 19. Me lancé sobre la radio y giré el dial al canal 40. Estática. Luego silencio. Los faros estaban ahora a apenas una milla. Exigí más al Peterbilt, viendo la aguja del velocímetro pasar de las 75 millas. El motor diésel respondió con un gruñido profundo, pero esas luces seguían allí como un mal recuerdo. A los 20 minutos vi la salvación, una parada de camiones con marcas rojas en forma de X junto a cada bomba. The Atomic Oasis, decía un cartel de neón que parpadeaba en la oscuridad. Nunca había oído hablar de ese lugar, a pesar de conducir esas rutas desde hacía meses. Me detuve, mirando por los espejos. El vehículo misterioso había desaparecido. La isla de combustible estaba desierta, salvo por un viejo camión Kenworth, más óxido que pintura. Su conductor, un hombre payute corpulento, con chaleco de cuero y adornos de plata, me observaba con ojos llenos de un conocimiento antiguo. «Estás transportando para Cassandra», dijo cuando bajé de la cabina. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabes?» «Tu remolque canta», respondió, señalando mi carga con una mano llena de cicatrices. «Se oye desde aquí». Me detuve a escuchar. Al principio nada. Luego, débilmente, algo que podría haber sido un murmullo. Un sonido rítmico y grave, como una nana cantada bajo el agua. «¿Qué llevo?», pregunté. El hombre negó con la cabeza. «Mala pregunta, hermano. La pregunta correcta es, ¿qué te lleva a ti?» Subió a su Kenworth y se marchó, dejándome solo bajo el parpadeante neón. Las bombas eran modelos antiguos, de las que requieren apretar el gatillo manualmente. Llené ambos tanques, el olor del diésel mezclándose con algo más, algo orgánico y podrido, como carne abandonada al sol. En la tienda, un adolescente con cabello púrpura y múltiples piercings atendía la caja. Levantó la vista de su celular al verme entrar y su expresión cambió al ver mi camión por la ventana. «No deberías estar aquí», dijo. «Solo vine por café». «No, me refiero a aquí, este lugar», dijo señalando los estantes polvorientos y las luces fluorescentes parpadeantes. «No aparece en ningún mapa. Solo lo ven conductores que transportan ciertas cargas». Serví café de una cafetera que parecía no haberse limpiado desde la era Clinton. «¿Qué tipo de cargas?» «Del tipo que cambia a las personas». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sonó la campana de la puerta. Entró otra cliente, una mujer de unos 50 años con un vestido veraniego descolorido y sandalias. Nada raro, salvo por sus ojos. No eran marrones oscuros ni pupilas dilatadas, eran completamente negros como petróleo, reflejando la luz como obsidiana pulida. «Buenas noches», me dijo con una leve entonación mexicana. «Noche hermosa para conducir». La adolescente se puso pálida, retrocediendo hacia el fondo de la tienda. Asentí con cortesía y me dirigí a la caja, pero la mujer se interpuso en mi camino. «¿Qué llevas, mijo?», preguntó, inclinando la cabeza. «Huele interesante». «Solo piezas de maquinaria», sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos y demasiado afilados. «Las piezas de maquinaria no cantan. Las piezas de maquinaria no sueñan.
Intenté rodearla, pero ella se movía conmigo, bloqueando mi salida en todo momento. El café en mi mano se había enfriado. «Déjame contarte una historia», dijo ella. «Es sobre un conductor de camión que transportaba cosas que no debía, que vio cosas que no debió ver. ¿Sabes qué le pasó?» «Señora, solo quiero pagar mi café e irme», respondí. Se convirtió en parte de la carga. Sus ojos negros no parpadeaban. «Todavía conduce por estas carreteras», dicen. Sigue haciendo entregas, pero el camión ahora se conduce solo. ¿Y lo que queda del conductor? Bueno, eso va en el remolque, junto con todo lo demás. El joven cajero adolescente había desaparecido por completo. Estaba solo en la tienda con esa mujer cuya sombra se proyectaba de forma extraña sobre el linóleo del suelo, demasiado larga, torcida, moviéndose de forma independiente a su cuerpo. Lancé un billete de $5 sobre el mostrador y pasé junto a ella, empujando la puerta. Esta vez no intentó detenerme, solo rió. El sonido me siguió por el estacionamiento, como campanillas hechas de huesos. Ya en mi cabina, cerré los seguros y encendí el motor. La mujer se quedó de pie en la entrada de la tienda, observándome alejarme. En el espejo lateral la vi levantar la mano para despedirse. El gesto parecía normal, hasta que noté que su brazo se doblaba en la dirección equivocada por el codo. La carretera se extendía vacía delante de mí. Mi radio CB estaba en silencio. Pero en la oscuridad, más allá del alcance de mis luces, se movían figuras paralelas al camino. Criaturas que corrían en 4 patas, pero a veces se erguían, manteniendo mi velocidad entre los arbustos del desierto. Miré mi reloj. 1:47 AM, aún faltaban horas para el amanecer. Y entonces otra vez esos faros detrás de mí, manteniendo una distancia perfecta. El rasguño proveniente del remolque había vuelto, pero ahora venía acompañado de algo más. Un golpeteo suave, como código Morse. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Eso es. Lo que estuviera dentro del remolque estaba pidiendo ayuda. La pregunta era, ¿ayuda de qué? El golpeteo continuó durante otros 20 minutos. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, una y otra vez hasta que quise gritar. Sea lo que fuera, había aprendido la señal internacional de auxilio, y eso me asustaba más que la mujer de ojos negros como el aceite o las figuras que corrían los arbustos del desierto, porque las máquinas no aprenden. Y según el manifiesto, yo transportaba piezas de maquinaria. A las 2:15 AM, mi CB estalló con voces. No puedo sacudírmeles. Se acercan por el lado del pasajero. Vi el camión de Martínez esta mañana, las puertas arrancadas, el asiento del conductor cubierto de... No te detengas en el Oasis, repito, no te detengas en el Atomic. Tomé el micrófono. Aquí Jake Navarro, dirección este por la 95. ¿Alguien me copia? Silencio. Lo intenté de nuevo. ¿Algún conductor en la 95? Soy Jake, en el Peterbilt blanco. Si pueden oírme, por favor respondan. Más silencio. Pero entre la estática, juraría que escuché respiraciones, lentas, medidas, con un ritmo que no era humano. Las figuras en el desierto se habían multiplicado. Conté al menos 6, corriendo a la par de mi camión entre el creosoto y los árboles de palo verde, a veces en 4 patas, como coyotes. A veces erguidas, siluetas contra un cielo ebrio de estrellas, con una forma perturbadoramente humana, pero sus movimientos eran erróneos. Demasiado fluidos, con articulaciones que se doblaban en direcciones imposibles. Mis luces delanteras iluminaron una cruzando la carretera. Se detuvo en medio del asfalto y se giró para enfrentar mi camión. Incluso a 110 km/h, vi cómo sus ojos reflejaban las luces como espejos. No era el brillo verde típico de un coyote, ni el rojo de un ciervo. Esos ojos brillaban blanco, como antorchas de soldadura. Se quedó inmóvil mientras me acercaba. Tenía unos 3 segundos para decidir si esquivar o seguir derecho. La regla número 4 retumbó en mi cabeza. Si alguien te hace señas en la carretera, no te detengas, no hagas contacto visual. Mantuve el pie firme en el acelerador y la mirada fija en el camino. La criatura saltó a un lado en el último segundo, pero antes de desaparecer, alcancé a ver su rostro de reojo. Rasgos humanos estirados sobre un cráneo alargado, la boca abierta demasiado, con filas de dientes amarillos más propios de un tiburón. El remolque se sacudió cuando algo lo golpeó desde atrás. Luego un segundo golpe
Más fuerte. Toda la unidad se balanceó mientras algo intentaba trepar por el techo. Escuché garras raspando metal y vi chispas en los espejos donde unas garras rascaban la superficie. El golpeteo interno se detuvo. Solo quedaban los arañazos. Arañazos desesperados, frenéticos, como uñas en una tapa de ataúd. Reduje la marcha y pisé a fondo el acelerador. El Peterbilt rugió. Lo que fuera que estaba encima perdió el equilibrio y cayó en la oscuridad. Lo vi por los espejos. Rodó hasta detenerse en medio de la carretera, luego se levantó y se sacudió el polvo, como si solo hubiera tropezado. La radio volvió a crepitar. Jake Navarro. Jake Navarro. Jake Navarro. Esta vez la voz era distinta, más joven, desesperada. ¿Quién es?, pregunté al micrófono. Mi nombre es David Key. Recorrí esta ruta el mes pasado. Todavía la recorro. La sangre se me volvió hielo. El empleado del almacén, su primo, el que había desaparecido. ¿Dónde estás? No lo sé. En algún punto entre el origen y el destino. Llevo semanas conduciendo, pero nunca llego. El sol sale y se pone, pero el medidor de gasolina no se mueve. El odómetro tampoco cambia. Y la carga... Dios, Jake. La carga no deja de moverse. Miré mi medidor. 3/4 de tanque. Igual que cuando salí del atómico Osis. Eso era imposible. Llevaba más de 1 hora conduciendo desde que cargué combustible. David, ¿qué estamos transportando? Al principio creí que eran piezas. Pero las piezas no respiran, no lloran y por supuesto no intentan escapar a través del acero reforzado. Los arañazos se intensificaron, como si lo que estuviera dentro pudiera escuchar nuestra conversación. Escúchame, dijo David con voz quebrada. Hay una razón por la que Cassandra paga tanto por estos envíos. No somos solo conductores. Somos los pastores. Contenemos al rebaño hasta que llega al matadero. ¿Qué rebaño? ¿De qué hablas? Personas, Jake. La carga son personas, o lo que solían ser. Los recogen por todo el desierto. Excursionistas desaparecidos, migrantes que nunca llegaron, camioneros que tomaron el camino equivocado, los transforman, los cambian, y luego los envían a otro lugar. Sentí náuseas, el café en mi estómago subió por mi garganta. Pero escucha bien, continuó David, su voz desvaneciéndose, distorsionada por la distancia o la interferencia. Las reglas no nos protegen de ellos. Las reglas los protegen a ellos de nosotros, porque si rompemos, aunque sea si mostramos la más mínima compasión, entonces recuerdan lo que eran, y ahí es cuando realmente empiezan a pelear por salir. ¿Estás ahí? Estática. Luego, apenas audible. No mires dentro del remolque. Pase lo que pase, no mires. La radio murió. Estaba solo otra vez, solo con el zumbido del desierto y el peso de todo lo que David me había dicho. Cada bache en la carretera, cada balanceo en el remolque ahora se sentía distinto, más pesado, más urgente. El golpeteo volvió. No era SOS esta vez, era otro patrón, uno que casi reconocí. Entonces me di cuenta, era Shave and a Haircut. El viejo ritmo que los niños tocan en las puertas esperando que alguien responda con 2 beats. Algo dentro del remolque estaba jugando. Alargué la mano hacia la radio CB, decidido a intentar contactar a David una vez más, cuando mis faros iluminaron una figura al borde del camino. Era una mujer con una bata de hospital, agitando los brazos frenéticamente para que me detuviera. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y sus pies descalzos sangraban por haber caminado a través del desierto. Regla número 4. No te detengas. No hagas contacto visual. Pero ella parecía tan real, tan humana, tan desesperada. No era como la criatura de dientes afilados ni como la mujer de ojos negros como el petróleo. Esto era solo una persona que necesitaba ayuda. Comencé a soltar lentamente el acelerador. Fue entonces cuando noté su sombra. Caía hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella. Y su bata de hospital no era blanca. Era gris, manchada con algo oscuro que bien podría haber sido sangre o algo peor. Presioné el pedal del acelerador con más fuerza, luchando contra cada instinto que me decía que debía ayudarla. Mientras pasaba a su lado, ella giró la cabeza para seguir mi camión con la mirada. La vi por el espejo retrovisor. Su boca se abrió en un grito silencioso que reveló una garganta llena de sombras que se retorcían. Luego desapareció, devorada por la oscuridad.
Las figuras que me habían estado siguiendo en el desierto se habían desvanecido, ya no se mantenían al ritmo de mi camión. Tal vez solo cazaban en ciertos territorios. Tal vez ya habían encontrado una presa más fácil, o tal vez solo estaban esperando que cometiera un error. Más adelante, la carretera se curvaba entre una serie de colinas bajas. Más allá de esas colinas se encontraba Searchlight, Nevada y mi destino de entrega. Según el GPS, me quedaban menos de 50 millas por recorrer, pero el odómetro seguía marcando la misma distancia que cuando salí del oasis atómico. Miré mi reloj, 2:15 am, exactamente la misma hora en la que David Key me había contactado por primera vez por radio. El tiempo ya no avanzaba. Estaba atrapado en un bucle, como David, como yo. A menos que encontrara la manera de romper el ciclo antes del amanecer, o antes de convertirme en otra voz en la radio, advirtiendo al siguiente conductor sobre una carga que alguna vez fue humana. Intenté todo para romper el bucle temporal, cambiar la velocidad, tomar rutas distintas, incluso detener el camión por completo durante 10 minutos. Nada funcionó. Cada vez que revisaba el reloj, marcaba las 2:15 am. El indicador de combustible permanecía congelado en 3/4 de tanque. El odómetro no se había movido ni una décima de milla. Los rasguños provenientes del remolque habían evolucionado. Ya no eran garras aleatorias. Ahora sonaba como si algo se estuviera construyendo. Metal siendo raspado, tornillos girando, golpes rítmicos de algo que estaba siendo ensamblado o desensamblado. Lo que fuera que estuviera ahí atrás había encontrado herramientas, o las había creado. La CB volvió a crepitar con la voz de David, pero esta vez sonaba distinto, más calmado, resignado. Jake, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas atrapado en este bucle? El tiempo ya no funciona igual. Podrían ser días o años. Este desierto se traga el tiempo como se traga todo lo demás. Su señal era más clara, como si estuviéramos más cerca el uno del otro. He estado pensando en lo que te dije sobre la carga, sobre que eran personas. Dijiste que los transformaban. Eso es solo una parte. He estado escuchando los sonidos de mi remolque, escuchando de verdad. Y creo que no solo los transformaron. Siguen conscientes, siguen siendo ellos mismos, atrapados en cuerpos que ya no les pertenecen. Los sonidos de construcción en mi remolque cesaron abruptamente, sustituidos por algo mucho peor, sollozos. Llantos suaves, rotos, que atravesaban las paredes reforzadas como si fueran de papel. «Dios mío», susurré. «Rompí la regla número 7 la semana pasada», continuó David. Abrí las puertas traseras a plena luz del día, solo por un segundo. Lo que vi, su voz se quebró. Jake aún tienen sus rostros, retorcidos, estirados, deformes. Pero pude ver quiénes fueron. Una adolescente con mochila, un anciano con botas de senderismo, una mujer en traje de oficina que probablemente solo tomó un camino equivocado. Los sollozos se intensificaron. Ya no era una sola voz, sino un coro de los perdidos y transformados. «Pero esto es lo que más me atormenta», dijo David. Cuando vieron que los observaba, intentaron hablarme. No con palabras, sino con los ojos, y no me estaban pidiendo que los liberara. Me estaban advirtiendo que me alejara. Advertencias. Porque saben en lo que se han convertido, y saben que es contagioso. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Contagioso? ¿Qué quieres decir? La transformación no solo le ocurre a la carga, Jake. Le ocurre a cualquiera que les muestre compasión. A cualquiera que rompa las reglas intentando ayudarlos. Por eso existen las reglas. No para protegernos de ellos, sino para protegernos de nosotros mismos. Estática llenó la transmisión durante varios segundos. Cuando su voz volvió, sonaba distante, desvaneciéndose. Puedo ver luces al frente, luces brillantes como de una instalación. Creo que por fin estoy llegando al destino. David, espera. Si encuentras una salida de este bucle, Jake, no vengas a buscarme. Y hagas lo que hagas, no intentes salvar la carga. Hay personas que ya están más allá de la salvación. La radio enmudeció. Conduje en ese silencio durante lo que se sintió como horas, aunque mi reloj seguía marcando la misma hora. El paisaje desértico no cambiaba. Los mismos árboles de Josué, las mismas formaciones rocosas, el mismo tramo de carretera repitiéndose una y otra vez.
Comencé a reconocer cactus individuales, señales específicas, formaciones de piedra que ya había pasado docenas de veces. Los sonidos del remolque cambiaron otra vez. Ahora era canto, no voces humanas, pero algo que quizás lo fue alguna vez. Armonías que subían y bajaban como el viento entre los cañones, hermosas y terribles al mismo tiempo. La melodía me resultaba familiar, un antiguo himno. Mi abuela solía cantarlo en español, Alma mía, una canción sobre almas encontrando el camino a casa. Pero estas almas no iban camino a casa, iban a otro lugar, a uno muy distinto. Empezaba a comprender el verdadero horror de lo que Cassandra Jaycee estaba dirigiendo. No se trataba solo de tráfico humano, era algo mucho peor. Estaba recolectando personas que no serían extrañadas, los perdidos, los olvidados, aquellos que la sociedad ya había descartado. Luego los transformaba en algo capaz de sobrevivir en lugares donde los humanos no estaban destinados a existir. La pregunta era, ¿a dónde los estaban enviando? ¿Y por qué? Mis faros captaron movimiento más adelante. No eran las siluetas de 4 patas de antes, sino algo bípedo caminando por la línea central de la carretera. Al acercarme, vi que vestía el uniforme de un agente de patrulla de caminos. Se giró al ver que mi camión se aproximaba y levantó la mano en el gesto universal de que me detuviera. Su rostro era normal, humano, preocupado, pero su sombra se extendía demasiado y en la dirección incorrecta. Cuando se movía, sus articulaciones se doblaban con la fluidez de algo que nunca había estado limitado por un cuerpo humano. Regla número 4. No te detengas. No hagas contacto visual. Mantuve la velocidad, con la mirada fija en el camino, pero al pasar junto a él, habló con una voz que se oyó perfectamente a través de mis ventanas cerradas y por encima del sonido del motor. Jake Navarro, licencia número TX7731891, nacido el 15 de octubre de 1985 en El Paso. Padre fallecido, madre casada de nuevo, vive en Tucson, sin hijos, sin esposa. Nadie que te extrañe si desapareces. Miré por el espejo retrovisor. Caminaba de espaldas ahora, manteniendo el ritmo de mi camión, de algún modo todavía hablando. Sabemos todo sobre ti, Jake, dijo. Tu historial en 29 Palms, las deudas de tu padre, tu situación financiera. Te elegimos específicamente. ¿Me eligieron para qué? Grité, aunque sabía que no podía oírme. Pero de alguna forma respondió de todos modos. Para entregar nuestros paquetes, seguir nuestras reglas y convertirte en uno de nuestros conductores de forma permanente. Su voz se desvanecía mientras yo aceleraba, pero sus últimas palabras atravesaron el rugido del motor como una cuchilla. El bucle solo termina de una forma, Jake, cuando aceptas en lo que te has convertido. La carretera se enderezó frente a mí, y a lo lejos vi luces, iluminación industrial que convertía la noche del desierto en un día artificial. Era una instalación, justo como David la había descrito. Pero yo no estaba listo para llegar a ese destino. No todavía, porque comenzaba a formular un plan, una forma de romper el bucle sin aceptar mi destino ni abandonar la carga a ese propósito horrible que servía. Era arriesgado. Implicaba romper al menos dos de las reglas de Cassandra, y podría costarme todo. Pero mientras el canto que venía desde mi remolque cambiaba, convirtiéndose en una especie de canción de cuna, como la de una madre consolando a un hijo asustado, supe que no podía vivir con la alternativa. Algunas reglas estaban hechas para romperse. La instalación crecía en el parabrisas. Ya podía ver figuras moviéndose en los muelles de carga. Se movían con demasiada fluidez, con demasiada intención. Me estaban esperando. Era momento de averiguar si un hombre podía cambiar su destino, o si el destino siempre ganaba al final. Salí de la autopista a medio kilómetro de la instalación, estacionando detrás de un grupo de rocas erosionadas durante milenios por el viento del desierto, hasta adquirir formas orgánicas extrañas. Las luces industriales delante proyectaban sombras ásperas entre las piedras, creando un laberinto de oscuridad donde cualquier cosa podía ocultarse. El canto del remolque se había detenido. Ahora solo quedaba el silencio, un silencio preñado de anticipación. Revisé mis armas, una Colt 45 en la guantera, una reliquia de mis días como infante de marina,
una barra de hierro detrás del asiento y el kit de bengalas de emergencia. No era mucho para enfrentar lo que fuera que me aguardara en esa instalación, pero tendría que bastar. Romper la regla número 7 significaba abrir las puertas de carga durante la noche. Romper la número 1, mirar lo que transportaba. Estaba a punto de violar los 2 mandamientos más fundamentales de este trabajo y no tenía idea de cuáles serían las consecuencias. Pero las palabras de David resonaban en mi cabeza. Me advirtió que me mantuviera alejado porque sabían en lo que se habían convertido y sabían que era contagioso. Tal vez ese contagio solo afectaba a quienes ayudaban por codicia o con motivos egoístas. Tal vez no podía tocar a alguien que actuaba con verdadera compasión. O tal vez estaba a punto de condenarme al mismo destino que la carga que intentaba salvar. Solo había una manera de saberlo. Bajé de la cabina, con las botas crujiendo sobre la grava salpicada de mica que brillaba bajo la luz de las estrellas. El aire del desierto era más fresco ahora, cargado con aromas de salvia y algo más. Algo medicinal y equivocado, como una mezcla de formol y ozono. Las puertas traseras del remolque estaban aseguradas con 3 candados industriales. Candados de alta resistencia que normalmente requerirían cizallas para abrirlos. Pero los ruidos de arañazos y construcción venían desde dentro, desde hacía horas. Tal vez lo que estuviera allí dentro ya había hecho parte del trabajo por mí. Me acerqué con cautela forzando el oído para captar cualquier sonido. El zumbido lejano de la instalación ocultaba el ruido ambiente, pero podía oír con claridad los latidos de mi corazón en el pecho y el susurro del viento entre los árboles de Josué. El primer candado colgaba abierto, aún enganchado, pero sin asegurar nada. El segundo había sido completamente removido y yacía en la grava. El tercero seguía puesto, pero mostraba señales de haber sido forzado. Había rasguños alrededor del ojo de la cerradura, limaduras de metal esparcidas por el parachoques. Algo, desde adentro, había intentado escapar. Agarré las manijas y me detuve un instante. Era mi última oportunidad para alejarme, conducir hasta la instalación y completar la entrega, como un buen pastor obediente. Aceptar el destino que Cassandra había planeado para mí y esperar que fuera rápido. En lugar de eso, abrí las puertas. El olor me golpeó primero. No era el de cobre y podredumbre que había esperado, sino algo clínico, antiséptico, como una sala de operaciones en un hospital. Una luz de emergencia a lo largo del techo del remolque iluminaba un conjunto de equipos médicos dadgos montados en las paredes, soportes para sueros, monitores, sistemas de sujeción. No era un remolque de carga común, era una clínica móvil. La carga ocupaba el centro del espacio. A primera vista, parecían muestras médicas dentro de contenedores de transporte, cápsulas cilíndricas transparentes, llenas de un fluido viscoso para preservación. Pero al ajustar mi vista a la penumbra, me di cuenta, no estaban preservando. Estaban incubando. Las cápsulas contenían personas, o lo que alguna vez fueron personas, hombres, mujeres, niños, suspendidos en ese líquido con respiradores adheridos al rostro, pero sus cuerpos estaban mal. Extremidades alargadas, articulaciones adicionales, piel grisácea y cerosa, y sus ojos abiertos. Alerta. Seguían mis movimientos con una inteligencia que hablaba de conciencia atrapada en carne en transformación. Una de las cápsulas estaba dañada desde dentro. Había marcas de garras en el aluminio transparente y el líquido se había derramado sobre el suelo. La cápsula estaba vacía. Su ocupante había escapado. Un suave sonido a mis espaldas me hizo girar. De pie en las sombras, cerca de la puerta, había una figura que quizá alguna vez fue humana. Llevaba harapos de ropa de excursionista. Su rostro aún conservaba vestigios de lo que había sido. Una joven, quizá de unos 25 años, de cabello oscuro y ojos inteligentes. Pero sus proporciones eran incorrectas. Los brazos demasiado largos. Los dedos terminaban en garras curvas. Las piernas se doblaban hacia atrás por las rodillas como las de un ave. Cuando abrió la boca para hablar, vi filas de dientes afilados como agujas. «Por favor», dijo. Su voz era perfectamente humana, a pesar de salir de una garganta que ya no lo era. «Por favor, no dejes que terminen lo que empezaron». Levanté las manos para mostrar que estaba desarmado. «¿Qué te hicieron?»
Terapia de adaptación. Señaló con uno de sus brazos alargados hacia las demás cápsulas. Nos están preparando para la colonización. Lugares donde los humanos normales no pueden sobrevivir. Mundos con atmósferas distintas, gravedades diferentes de predadores inimaginables. Mundos. La instalación procesa a miles de personas cada año. Indigentes, inmigrantes sin documentos, excursionistas desaparecidos, cualquiera por quien la sociedad no se preocupe. Nos transforman en algo que pueda sobrevivir en ambientes hostiles y luego nos envían fuera del mundo para establecer los primeros asentamientos de la expansión humana. Se acercó y pude ver el sufrimiento grabado en sus rasgos alterados. Pero el proceso no solo cambia nuestros cuerpos, cambia nuestras mentes. Nos vuelve leales a quienes controlan la transformación. Nos convierte en esclavos voluntarios. ¿Cómo es que tú aún lo recuerdas? ¿Cómo sigues siendo tú? Porque el proceso no está completo todavía. Unas horas más en la cápsula y habría perdido todo lo que me hacía humana. Miró su contenedor vacío con una mezcla de añoranza y repulsión. A veces pienso que eso sería más fácil. Sonidos comenzaron a surgir de las otras cápsulas, rasguños, golpes, movimiento dentro del fluido. Los demás sujetos comenzaban a despertar, estaban respondiendo a nuestra conversación. ¿Se puede revertir el proceso?, pregunté. No lo sé, pero sé que no podemos dejar que lo terminen. Señaló hacia las luces de la instalación. Ese es el centro de procesamiento. Una vez que nos trasladan allí, nos cargan en naves de transporte y nos envían a lugares que existen entre las estrellas. ¿Qué necesitas que haga? Las otras cápsulas tienen mecanismos de liberación de emergencia, interruptores manuales por si el sistema falla. Si puedes liberar a los demás antes de que la transformación se complete, tal vez podamos detener este convoy de forma definitiva. Miré las cápsulas restantes. 12 unidades ocupadas. 12 personas atrapadas en distintas etapas de transformación. Aún lo bastante conscientes como para sufrir, pero ya lo suficientemente alteradas como para sobrevivir a los infiernos donde las enviarían. ¿Qué te pasará si las libero ahora? Moriremos. Sus facciones transformadas no mostraban autocompasión. El proceso de adaptación crea dependencias. Ahora necesitamos el fluido para sobrevivir. Pero morir libres es mejor que vivir como esclavos. Tiene que haber otra forma. Jake, dijo mi nombre con una dulzura sorprendente. No puedes salvarnos. Ya estamos perdidos. Lo que sí puedes hacer es asegurarte de que nadie más pase por esto. Se acercó a la cápsula más cercana y me mostró el panel de liberación de emergencia. El botón rojo libera las sujeciones, el amarillo drena el fluido, pero una vez que empieces, tienes que terminar con todos rápido. La instalación monitorea estas cápsulas en remoto. Sabrán que algo anda mal en cuestión de minutos. La miré. Aquella mujer transformada en algo monstruoso conservaba aún suficiente humanidad como para elegir la muerte antes que la esclavitud. ¿Cuál es tu nombre? Sarah, casi sonrió. Sarah Chan. Estaba haciendo senderismo en el Pacific Crest Trail cuando me capturaron. Hace 3 meses. Lamento que te haya pasado esto. Haz que valga la pena. Me acerqué a la primera cápsula, la mano suspendida sobre el panel. En su interior, un hombre de mediana edad flotaba en el fluido de preservación. Su cuerpo estirado y deformado, pero sus ojos seguían siendo humanos. Aún estaba consciente. Al verme, presionó una mano transformada contra el cristal y asintió. Presioné el botón rojo. Las sujeciones se retrajeron con precisión mecánica. Toqué el botón amarillo y la cápsula comenzó a drenar. El hombre se convulsionó al bajar el nivel del fluido, sus pulmones adaptados luchando por respirar aire normal. Cuando llegué a la cuarta cápsula, las alarmas comenzaron a sonar a lo lejos. Luces brillantes se encendieron alrededor de la instalación y vi vehículos cruzando el desierto en nuestra dirección. ¡Más rápido!, urgió Sarah, ayudando con los mecanismos de liberación. Trabajamos frenéticamente, liberando a los demás sujetos uno por uno. La mayoría murió minutos después de salir de sus cápsulas. Sus cuerpos transformados no podían sobrevivir sin el fluido. Pero algunos resistieron lo suficiente como para hablar, agradecernos, decirnos sus nombres, morir siendo ellos mismos, no como esclavos. La última cápsula contenía a un niño, quizás de 12 años.
La transformación apenas había comenzado. Seguía siendo mayormente humano, salvo por las extremidades alargadas y la piel grisácea. Cuando el fluido se drenó, jadeó y rompió en llanto, extendiendo los brazos demasiado largos hacia Sara. «Mamá», susurró, y Sara lo abrazó a pesar de las garras y las proporciones inhumanas. «Estoy aquí», le dijo, «estoy aquí». Los motores de los vehículos rugían más cerca. Reflectores recorrían las rocas buscándonos. Tal vez teníamos 2 minutos antes de que llegaran. «Sara, hay algo más», dije, el bucle temporal. «He estado atrapado conduciendo el mismo tramo de autopista durante horas. ¿Sabes cómo romperlo?» Ella levantó la mirada desde el niño moribundo en sus brazos. «Destruye la instalación de procesamiento. Genera un campo temporal que impide que los conductores lleguen a las autoridades. Si destruyes los generadores del campo, el tiempo volverá a fluir con normalidad». «¿Dónde están los generadores?» «Edificio central. Grandes platos plateados en el techo». «Pero, Jake...» Su voz se debilitaba. «La instalación está fuertemente vigilada, y el personal ya no es del todo humano». El primer vehículo apareció sobre la colina, faros encendidos. Vi figuras armadas en la parte trasera, moviéndose con la misma gracia fluida que había notado en el falso patrullero. «Ve», dijo Sara, «termina con esto». Tomé mis armas de la cabina y miré una última vez. Sara aún sostenía al niño, cantando la misma canción de cuna que había oído desde el tráiler. Pero ahora entendía las palabras. Era un canto navajo sobre los espíritus que encuentran su camino al otro mundo. Corrí hacia el desierto, dejando atrás el tráiler vacío y su carga de muertos libres. La instalación me esperaba adelante, zumbando con un propósito alienígena. Era hora de terminar esta pesadilla de una vez por todas. La estructura se extendía por el suelo del desierto como un cáncer metálico, superficies relucientes y ángulos duros que parecían rechazar las curvas orgánicas del paisaje circundante. 3 edificios principales, conector pasarelas cerradas, rodeados por una cerca perimetral con alambre de púas. Torres de vigilancia se alzaban en cada esquina, sus reflectores barriendo el complejo con precisión metódica. Me acerqué desde el este, usando un cauce seco para mantenerme por debajo de la línea de visión de las torres. Los equipos armados habían llegado al tráiler abandonado. Sus gritos resonaban en el desierto al descubrir lo que había hecho. Pronto comenzarían a buscarme, pero tal vez tenía 10 minutos antes de que organizaran una búsqueda adecuada. El edificio central se alzaba imponente, con su techo erizado de las antenas parabólicas plateadas que Sara había descrito. Alrededor de ellas se agrupaban conjuntos de satélites y equipos de comunicación como hongos tecnológicos. Si esos eran los generadores del campo temporal, destruirlos sería mi única oportunidad de escapar de esta pesadilla. Salí del cauce seco a unos 45 metros de la valla, observando los patrones de patrullaje. Los guardias recorrían el perímetro a intervalos regulares, pero su sincronización era demasiado precisa, casi matemática. Como nadadores sincronizados, giraban en las esquinas y cambiaban de dirección con una exactitud inquietante. No era un comportamiento humano. Tal vez reflejos aumentados o algún tipo de coordinación de mente colmena. La valla era el primer obstáculo. Una cerca de alambre de 3,5 metros de altura, coronada con alambre de cuchillas, probablemente electrificada. Pero las instalaciones en el desierto siempre tenían puntos débiles. Drenajes, entradas de servicio, lugares donde la funcionalidad superaba a la seguridad. Encontré lo que buscaba cerca de la esquina suroeste. Un desagüe pluvial que pasaba bajo la valla, diseñado para evitar que las inundaciones socavaran los cimientos. La abertura apenas era lo suficientemente ancha para un hombre, pero era mi mejor opción. Me arrastré sobre el vientre, sintiendo décadas de escombros acumulados rasparme la espalda. Telarañas se enredaban en mi cabello y algo huyó de la luz de mi linterna. El túnel se extendía unos 18 metros antes de emerger dentro del complejo, cerca de un grupo de tanques de almacenamiento. Sonidos industriales llenaban el aire nocturno, el zumbido de las máquinas, el silbido de sistemas neumáticos, el ronroneo grave de generadores. Pero bajo esos ruidos mecánicos escuché algo más. Voces humanas, alzadas en lo que podría haber sido una oración, o tal vez gritos.
Me deslicé entre los tanques, usando sus sombras como cobertura. El edificio central se alzaba al frente, sus ventanas brillando con una luz blanca y áspera. A través del vidrio veía figuras moviéndose dentro, personas con batas de laboratorio operando paneles de control, técnicos vigilando bancos de pantallas que mostraban signos vitales y métricas de transformación. Una puerta lateral ofrecía el acceso más fácil. Me acerqué con cautela, revisando cámaras de seguridad o sensores de movimiento. La puerta no tenía marcas, probablemente era una entrada de mantenimiento. Probé el picaporte, esperando que estuviera cerrada. Se abrió con demasiada facilidad. Entré con el arma desenfundada. El pasillo era estéril, con ventanas de observación alineadas a lo largo de sus paredes. Cada ventana daba a una pequeña sala equipada con dispositivos médicos y sistemas de sujeción. Algunas habitaciones estaban ocupadas, personas en diferentes etapas de transformación atadas a mesas de examen, mientras figuras enmascaradas trabajaban sobre ellos con instrumentos que no reconocía. Las voces que había oído afuera eran ahora más fuertes, resonando desde los conductos de ventilación y a través de las delgadas paredes. No eran oraciones ni gritos. Eran algo peor, súplicas para poder olvidar quiénes habían sido. El recondicionamiento neural avanza antes de lo previsto, dijo una voz detrás de mí. Me giré de inmediato, apuntando con la pistola. Al fondo del pasillo, una mujer con bata blanca y una carpeta en mano me observaba con interés tranquilo. Se veía perfectamente normal, salvo por los ojos, los mismos vacíos negros y aceitosos que había visto en el oasis atómico. Señor Navarro, continuó anotando algo en su carpeta, justo a tiempo. ¿Me estaban esperando? Por supuesto. Romper las reglas del condicionamiento forma parte de la evaluación psicológica. Necesitamos conductores que demuestren iniciativa cuando las circunstancias lo exijan. Avanzó unos pasos. No tengas miedo de tu arma. Mi nombre es la doctora Martínez. He estado esperando conocerlo. Esperando al demonio contigo. Liberé a los sujetos del remolque 7 Alfa. 12 murieron de inmediato. Uno sobrevivió unos 7 minutos. Muy buen tiempo de respuesta. La mayoría de los conductores tarda mucho más en decidir. Mi dedo se tensó sobre el gatillo. ¿Esto era una prueba? Todo es una prueba, señor Navarro. Las reglas, los bucles, los encuentros sobrenaturales. Monitorizamos cada variable para identificar candidatos adecuados para el condicionamiento mejorado. ¿Condicionamiento mejorado? El proceso de transformaciones es más efectivo en sujetos que demuestran compasión y liderazgo. Los abducidos estándar son trabajadores aceptables, pero necesitamos supervisores. Capataces. Personas capaces de gestionar grupos grandes en entornos hostiles. Señaló una de las ventanas. Dentro reconocía una figura atada a una mesa de examen. Roberto Méndez, el camionero que me había hablado por primera vez de la operación de Cassandra. Tubos salían de sus brazos y su cuerpo mostraba las primeras etapas del proceso de alargamiento. El señor Méndez tuvo un desempeño admirable en su evaluación, continuó la doctora Martínez. Está siendo preparado para un puesto de supervisión en Kepler 452b. La presión atmosférica allí requiere modificaciones físicas extensas. Están todos locos. Somos visionarios. La expansión de la humanidad más allá de la Tierra requiere sacrificios. Es mejor transformar a los olvidados y no deseados que arriesgar ciudadanos valiosos. Retrocedí hacia la puerta por la que había entrado, manteniendo el arma apuntada. ¿Dónde están los generadores del campo temporal? Tercer piso, sala 317. Pero destruirlos no le servirá de nada, señor Navarro. El proceso de condicionamiento ya ha comenzado. ¿Qué proceso de condicionamiento? En el momento en que abrió esas puertas del remolque, fue expuesto a parásitos neurales clase 7, organismos microscópicos que se integran al tejido cerebral humano y alteran los patrones de comportamiento. Están diseñados para aumentar la obediencia y reducir la resistencia a la transformación física. Un peso frío se instaló en mi estómago. Mientes. Revise sus manos. Miré hacia abajo. Mi mano libre temblaba levemente y la piel alrededor de mis uñas tenía un tinte grisáceo, el mismo color que había visto en los sujetos dentro de las cápsulas. Los parásitos actúan rápidamente en la mayoría de los casos, dijo la doctora Martínez,
Pero usted muestra una resistencia inusual, probablemente genética. Queremos estudiar ese rasgo. Levanté el arma. Estudien esto. El disparo resonó como un trueno en el pasillo estéril. La doctora Martínez se tambaleó hacia atrás, un fluido oscuro manchando su bata. Pero en lugar de caer, se enderezó y sonrió, mostrando unos dientes que habían crecido y afilado visiblemente en los últimos minutos. El daño físico es temporal para el personal mejorado, dijo. Pero gracias por la demostración. Sus niveles de agresión son exactamente lo que necesitamos para el proyecto Titán. Más figuras aparecieron en ambos extremos del corredor. Técnicos de laboratorio y guardias de seguridad, todos moviéndose con la misma coordinación fluida que había observado afuera. Sus ojos tenían la misma negrura aceitada, y sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado decididos. Corrí. El pasillo se bifurcaba más adelante, ofreciendo opciones entre ascensores y escaleras. Tomé las escaleras, subiendo hacia el tercer piso y hacia lo que fuera que me esperaba en la habitación 317. A mis espaldas, unos pasos resonaban con una precisión mecánica. No era la caótica persecución de humanos, sino la cacería coordinada de una manada. Las paredes del hueco de la escalera estaban decoradas con carteles motivacionales que mostraban paisajes exóticos bajo cielos alienígenas. Los nuevos mundos necesitan nuevos trabajadores, proclamaba uno. Otro mostraba una foto familiar de personas con extremidades alargadas y piel grisácea. Adaptarse es evolucionar. Alcancé el tercer piso jadeando, mientras una decoloración gris subía por mis brazos a pesar de mi resistencia a los organismos invasores que se estaban apoderando de mi sistema. Los parásitos estaban ganando, lenta pero inevitablemente alterando mi bioquímica. La habitación 317 estaba al final de otro pasillo, forrado de terminales informáticas que mostraban mapas estelares y cronogramas de colonización. Pude ver mi destino a través del umbral. Una cámara llena de platos plateados como los que Sara había descrito, vibrando con energía electromagnética. Pero entre los generadores del campo temporal y yo se encontraba Cassandra Yassi. Se giró al verme llegar y noté que las transformaciones que habían afectado a los demás en ella habían avanzado mucho más. Sus proporciones eran alargadas, alienígenas. Sus dedos terminaban en garras metálicas, y su rostro se había alargado en una forma que quizás habría sido bella, si no fuera tan completamente inhumana. «Hola, Jake», dijo con una voz que sonaba como el viento soplando entre huesos. «¿Estás listo para tomar tu lugar entre las estrellas?» Levanté mi arma, sabiendo que probablemente no serviría de nada, pero sintiendo la necesidad de intentarlo. La decoloración gris había llegado a mis codos y podía sentir que mis pensamientos se volvían más lentos, más dóciles. «Los generadores», alcancé a decir. «¿Cómo los destruyo?» «No lo haces», respondió Cassandra. «Te unes a nosotros, por las buenas o por las malas». Avanzó hacia mí con una gracia depredadora y supe que mi momento de heroísmo se estaba acabando. Los parásitos estaban ganando, mi cuerpo estaba cambiando. Pronto sería solo otro supervisor más, ayudando a procesar el próximo grupo de colonos involuntarios. Pero aún tenía una última carta bajo la manga. Algo que los parásitos no podían tocar porque no era biológico. El kit de bengalas de emergencia en mi cinturón. Las bengalas ardían a 2000 Grauswerters, lo suficientemente caliente como para derretir aluminio y destruir componentes electrónicos delicados. Tenía 6 sujetas al cinturón, originalmente pensadas para emergencias viales. Ahora eran mi única esperanza para detener esta pesadilla. Cassandra se acercaba, sus rasgos mutados brillando bajo la luz fluorescente. «Los parásitos están adaptando tus vías neuronales mientras hablamos, Jake. Pronto entenderás por qué resistirse es inútil, por qué servir a la expansión es el mayor propósito de la humanidad». «¿Humanidad?», escupí, sacando la primera bengala. «Lo que están haciendo ya no es humano. La evolución nunca lo es», respondió ella, señalando con una garra metálica hacia los generadores. «Estos dispositivos no solo manipulan el tiempo, abren portales entre mundos, puertas que nos permiten sembrar vida humana en toda la galaxia». Arranqué la tapa de la bengala y encendí el detonador.
El fuego rojo estalló en mi mano, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El aire se llenó del olor a magnesio ardiendo. Aléjate de los generadores, Cassandra. Ahora, no creo que entiendas la magnitud de lo que estamos logrando aquí. Miles de mundos esperan ser colonizados. Planetas con atmósferas de metano, gravedad aplastante, niveles de radiación que matarían a humanos normales en minutos. Pero nuestros sujetos adaptados pueden sobrevivir en cualquier lugar. La decoloración gris ya había alcanzado mis hombros y podía sentir que mi agarre sobre la bengala se debilitaba. Los parásitos atacaban mi control motor, intentando forzar mi sumisión mediante manipulación bioquímica. Esas personas en las cápsulas, dije, esforzándome por mantener firme la voz, no se ofrecieron voluntariamente. La sociedad las descartó hace mucho. Les estamos dando un propósito, una razón de existir. Los están convirtiendo en esclavos. Estamos creando el futuro de la civilización humana. Sus ojos, negros como el aceite, reflejaban la luz de la bengala como obsidiana pulida. Y tú vas a ayudarnos, lo quieras o no. Lancé la bengala contra el generador más cercano. El dispositivo estalló en chispas y humo mientras el núcleo de magnesio derretía su carcasa. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación y los generadores del campo temporal empezaron a apagarse en secuencia. Sentí el cambio de inmediato. El tiempo retomó su flujo normal. El peso opresivo del bucle temporal se desvanecía de mis hombros. Cassandra gritó, un sonido que mezclaba el dolor humano con algo mucho más extraño. No tienes idea de lo que has hecho. Les devolví su libertad. Los condenaste a todos, rugió ella, lanzándose sobre mí con velocidad inhumana, las garras extendidas. Sin las barreras temporales, los portales se desestabilizarán. Cada mundo que hemos sembrado, cada colonia que hemos fundado, quedará aislada para siempre. Esquivé su ataque y lancé una segunda bengala contra otro generador. Esta vez la explosión fue más intensa. Fragmentos de metal fundido volaron por la sala. A través de las ventanas de la instalación vi vehículos huyendo del complejo, el personal evacuando antes del colapso total. Pero Cassandra no se rendía. Me rodeaba como una depredadora, sus movimientos cada vez más fluidos, más coordinados, mientras lo que la controlaba se adaptaba a mi resistencia. Las colonias morirán sin suministros regulares, continuó. Millones de humanos adaptados, luchando por sobrevivir en mundos alienígenas. Abandonados porque tú destruiste su único vínculo con la Tierra. La tercera bengala alcanzó 2 generadores al mismo tiempo. Su destrucción provocó una falla en cascada en todo el sistema. La iluminación de emergencia parpadeó cuando la red eléctrica principal colapsó. Tal vez, dije encendiendo la cuarta bengala, pero al menos morirán libres. La libertad es una ilusión para quienes luchan contra la extinción. Se desvaneció hacia la izquierda y luego atacó desde la derecha, sus garras rasgando mi pecho. El impacto me hizo tambalear hacia atrás, pero el dolor se sentía lejano, amortiguado por la influencia del parásito sobre mi sistema nervioso. Miré mis brazos. La decoloración grisácea se había extendido más allá de los codos y mis manos comenzaban a alargarse. El tiempo que me quedaba como un ser reconociblemente humano se medía en minutos. La cuarta bengala destruyó la consola de control principal, provocando un incendio eléctrico que se propagó por los conductos de cables en las paredes. Los generadores restantes comenzaron a apagarse automáticamente, sus sistemas de enfriamiento colapsados por el calor y la sobrecarga eléctrica. «Es demasiado tarde», dijo Missandei, pero su voz ya no sonaba tan segura. «El proceso de transformación es irreversible. Te convertirás en uno de nosotros, de todas formas». «Tal vez», respondí, «pero moriré sabiendo que te impedí llevarte a alguien más». Encendí la quinta bengala y la arrojé contra el generador más grande, el que parecía ser la unidad de control maestro. La explosión hizo estallar ventanas por todo el edificio y sentí como el campo temporal colapsaba por completo. A lo lejos podía oír el regreso del tráfico radial normal. Camioneros en la autopista 95 preguntándose por qué sus GPS habían dejado de funcionar. Voces de despachadores coordinando rutas legítimas de carga. El mundo real comenzaba a restablecerse.
Cassandra cayó de rodillas cuando los generadores se apagaron, sus rasgos transformados contorsionándose de dolor. No lo entiendes, dijo. Fuimos elegidos, seleccionados por seres mucho más antiguos y sabios que la humanidad. Ellos nos dieron la tecnología para expandir nuestra especie por las estrellas. Te dieron la tecnología para esclavizar personas. La esclavitud es un concepto primitivo. Estábamos creando unidad, propósito, un futuro donde la conciencia humana pudiera existir en cualquier mundo, en cualquier forma necesaria para sobrevivir. Encendí la última bengala y la sostuve como una antorcha mientras me acercaba a ella. La decoloración gris ya había alcanzado mi cuello y sentía cómo mis pensamientos se volvían más extraños, más ajenos a la emoción humana. ¿Dónde están esos seres que te eligieron?, pregunté. Cassandra me miró con algo que podría haber sido lástima. Están viniendo, Jake. Los portales no eran solo para enviar a los nuestros afuera. También eran para traer a nuestros benefactores aquí. Y ahora, gracias a ti, llegarán y encontrarán sus preparativos arruinados. Bien, ¿crees que simplemente aceptarán este contratiempo? ¿Que abandonarán la Tierra porque una sola instalación fue comprometida? Se puso de pie con dificultad, sus proporciones distorsionándose a medida que mecanismos internos compensaban los sistemas dañados. Hay docenas de operaciones como esta. Centros de procesamiento en el Ártico, instalaciones submarinas en las fosas oceánicas más profundas, plataformas orbitales ocultas en el lado oscuro de la Luna. La última bengala impactó el último generador justo cuando intentaba un reinicio de emergencia. El dispositivo explotó con tanta fuerza que resquebrajó el suelo de concreto, y toda la instalación quedó sumida en la oscuridad, salvo por la tenue iluminación de emergencia alimentada por baterías. Entonces alguien más tendrá que detenerlos, dije. Alguien como tú, respondió Cassandra, riendo. Un sonido agudo como vidrio quebrándose. Mírate, Jake, mira en lo que te estás convirtiendo. Vi mi reflejo en una ventana rota. Mi rostro se alargaba, mi piel adoptaba ese familiar tono grisáceo, pero mis ojos seguían siendo humanos, seguían llenos de ira, de determinación. Los parásitos no controlan todo, dije. El libre albedrío todavía vale algo, por ahora, pero la transformación se está acelerando. Pronto verás la lógica de lo que estamos haciendo. Entenderás por qué la libertad individual debe sacrificarse por la supervivencia de la especie. Caminé hacia la ventana y miré al desierto. El amanecer comenzaba a asomar sobre las montañas del este, tiñendo el cielo en tonos ámbar y rosa, hermoso, pacífico. Nada parecido a los paisajes alienígenas que mostraban los carteles de propaganda del complejo. Tal vez me transforme por completo, dije. Tal vez pierda todo lo que me hace humano. Pero ahora, en este momento, elijo luchar. Arrojé la bengala consumida por la ventana destrozada, viéndola caer hasta el suelo del desierto, 3 pisos más abajo. Y ahora, eso es suficiente. Cassandra dio un paso hacia mí, pero sus movimientos se volvían erráticos. Los sistemas de control parasitario fallaban sin el apoyo de los generadores. Esto no ha terminado, Jake. Nuestros benefactores enviarán a otros. Construirán nuevas instalaciones. La expansión continuará. Entonces supongo que alguien tendrá que advertirles. Me subí al alféizar de la ventana y miré hacia el complejo abajo. Vehículos de emergencia evacuaban al último personal, dejando atrás ruinas humeantes y los restos dispersos de una conspiración alienígena. Alguien que sepa qué buscar. No puedes escapar de lo que estás convirtiéndote. Obsérvame. Salté. La caída de 3 pisos debería haberme matado, pero mi fisiología transformada absorbió el impacto. Rodé por la arena del desierto y me puse de pie, sintiendo huesos que ahora se flexionaban en direcciones nuevas y músculos que respondían con una coordinación inhumana. Los parásitos habían cambiado mi cuerpo, pero no mi mente. Aún no. Caminé hacia la autopista donde el sonido del tráfico comenzaba a normalizarse a medida que se desvanecían las barreras temporales. En algún lugar más allá del horizonte había otras instalaciones, otras conspiraciones, otras personas que necesitaban saber lo que ocurría en los lugares vacíos del mundo. Mi camión probablemente ya estaba incautado. Mi carrera legítima como transportista terminada.
Pero existían otras formas de viajar, otras maneras de investigar, otros métodos para luchar contra los seres que veían a la humanidad como materia prima para su expansión cósmica. Tenía trabajo que hacer. Y gracias a los parásitos, ahora tenía las capacidades físicas para hacerlo. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo podría seguir siendo lo suficientemente humano como para recordar por qué importaba? El café sabe a óxido y arrepentimiento, pero igual lo bebo. El restaurante está en las afueras de Flagstaff, uno de esos locales abiertos las 24 horas que atienden a camioneros e insomnes. Perfecto para alguien como yo que ya casi no duerme y prefiere evitar las multitudes durante el día. Mi reflejo en la ventana muestra a un hombre que podría pasar por humano si no se lo mira demasiado de cerca. El tono gris de la piel se disimula con maquillaje. Los lentes oscuros ocultan el hecho de que mis pupilas ahora son hendiduras verticales. Los guantes esconden dedos demasiado largos que terminan en puntas que aún no son garras, pero casi. Aunque los cambios reales van mucho más allá de la apariencia, puedo oír conversaciones a 3 mesas de distancia. Mi visión periférica se extiende casi 180 grados. No he necesitado comer alimentos sólidos en semanas. De alguna forma, mi metabolismo alterado extrae nutrientes directamente de los líquidos. Los parásitos no solo cambiaron mi cuerpo, reescribieron todo mi sistema biológico. La transformación debería haberme vuelto obediente. Según las notas del Dr. Martínez, las que recuperé de los restos de la instalación en el Mojave, la integración neuronal suele producir lealtad absoluta al programa de expansión dentro de las 72 horas posteriores a la exposición inicial. Han pasado ya 6 semanas desde que me cambiaron, y sigo enojado. Sigo siendo humano donde más importa. La pantalla del portátil frente a mí muestra manifiestos de carga, reportes de personas desaparecidas e imágenes satelitales de zonas remotas del suroeste estadounidense. Siempre fui bueno reconociendo patrones, pero ahora puedo procesar información a velocidades que antes habrían sido imposibles. Y una vez que sabes dónde mirar, los patrones están por todas partes. A empresas de transporte que solo contratan a conductores sin lazos familiares, rutas de carga que no aparecen en ninguna base de datos oficial del Departamento de Transporte, instalaciones en medio de la nada que consumen cantidades enormes de energía sin generar ningún producto detectable, desapariciones humanas que se concentran en coordenadas específicas. La operación del Mojave era solo un nodo dentro de una red que abarca continentes. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo. Encontramos otra. La identidad del remitente sigue siendo un misterio, pero en el último mes me ha proporcionado inteligencia sobre ubicaciones de instalaciones, movimientos de personal y horarios de transporte. Alguien más está librando esta guerra usando métodos que ni siquiera puedo imaginar. El correo contiene coordenadas en el norte de Alaska y fotos satelitales que muestran un complejo inquietantemente parecido al del Mojave. El mensaje incluye una sola línea. Pueblos inuit reportan cazadores desaparecidos. La línea temporal sugiere procesamiento activo. Tú decides. Cierro la laptop y termino el café. La transformación me ha otorgado ventajas que jamás imaginé. Fuerza mejorada, sentidos agudizados, la capacidad de sobrevivir en entornos que matarían a un humano común. Pero también me ha puesto contra el reloj. Los parásitos continúan su trabajo de integración, reescribiendo lentamente mi conciencia para alinearla con su programación. Cada día sus pensamientos alienígenas me parecen un poco más lógicos. Cada noche sueño con mundos lejanos bajo estrellas extrañas. Y una parte de mí se pregunta cómo sería caminar bajo esos cielos. ¿Hasta cuándo seguiré luchando? ¿Cuánto tiempo falta para que empiece a creer que la libertad individual es un lujo que la humanidad no puede permitirse? La campanilla de la puerta suena al entrar un nuevo cliente. Un camionero, por su apariencia, jeans gastados, camiseta con el logo de la empresa, la expresión cansada de quien ha estado conduciendo toda la noche. Se sienta en la barra y pide café. Pero algo en él activa mis sentidos mejorados. Sus movimientos son demasiado precisos, su respiración demasiado regular.
y cuando gira la cabeza para escanear el local, alcanzo a ver unos ojos completamente negros, como de aceite. Me encontraron. Dejo dinero sobre la mesa y camino hacia la salida, fingiendo calma pese a la adrenalina que inunda mi sistema alterado. La mirada del camionero sigue mis pasos, confirmando mis sospechas. Su mano se desliza bajo la chaqueta, buscando algo. Estoy fuera por la puerta y corriendo por el estacionamiento antes de que pueda sacar lo que sea que esté escondiendo. Mis piernas alargadas cubren el terreno con una eficiencia que todavía me sorprende. Llego a la motocicleta robada antes de que él siquiera se libre de las mesas del restaurante. El motor ruge al arrancar y desaparezco en la noche de Arizona, rumbo al norte, hacia unas coordenadas que podrían representar otra oportunidad para interrumpir sus operaciones. En el espejo retrovisor aparecen faros, no mantienen distancia esta vez, se acercan. Rápido, ya no les interesa el sigilo. La autopista se extiende frente a mí, vacía y oscura. Un terreno de caza perfecto para depredadores. Pero la pregunta persiste. ¿Quién caza a quién? Acelero, desapareciendo en el desierto, llevando conmigo secretos capaces de revelar una conspiración que se extiende por mundos y también los parásitos que cada día se fortalecen más, convirtiéndome lentamente en aquello contra lo que lucho. La transformación aún no ha terminado. Todavía soy lo suficientemente humano como para elegir de qué lado estoy, por ahora.